interferencia, como un eco. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Sigue escuchándose el eco. Espera un momentico. Espera, Esteban, desactiva el micrófono. Son micrófonos. Yo no tengo bien. Habla de nuevo para ver. ¿Aló? ¿Aló? No, sigue escuchándose. Sigue escuchándose el eco. Dios mío. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ya? No sé por qué, pero seguimos escuchando el eco. O sea, se escucha doble. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Ahora? ¿Aló? Doctor, ¿no tiene un micrófono, unos audífonos que pueda colocarse para evitar el eco al momento de hablar? Bueno, micrófono tengo colocado. Sí, ahí, perfecto. Ya, parece que ya se escucha bien. Continúe. Bueno, listo. ¿Sí se escucha? ¿Aló? Sí, ya ahora sí se escucha bien. Perfecto. Bueno, listo, pues. Bueno, yo le había dicho que aquí la diferencia entre los tricíclicos de tercera generación y la segunda generación, básicamente es la recaptación, aquí es de norepinefrina y serotonina, y acá solamente es de norepinefrina. ¿Qué otras condiciones había dicho anteriormente con los tricíclicos? Con los tricíclicos de tercera generación, que son más primigenios, es que todo esto tiene un efecto sedante, un efecto hipotensor, un efecto anticolinérgico y también efecto sobre la condición sexual y efecto sobre a nivel cardíaco. Efecto anticolinérgico porque sabemos que actúa también sobre los receptores muscarínicos. Efecto hipotensores porque ellos actúan sobre receptores alfa-2. Alfa-2. Y ese alfa-2, que es un autorreceptor, también produce efecto sedante. Es proconvulsivante porque tiene efecto también a nivel de los canales de sodio. Entonces, los antidepresivos tricíclicos no solamente están como recaptadores y como la relación de los receptores alfa-2, sino que también tienen efecto en los bloqueantes, como un bloqueante de canal de sodio y también como un condicionamiento del efecto antimuscarínico a nivel del M2 y M4. Un poco diferenciado con los de tercera generación que ya tienen menos disminución de estos efectos. Punto que había dicho, que de pronto no se escuchó, era que en los pacientes geriátricos que son pluripatológicos y con polifarmacia, estos medicamentos son de especial cuidado, sobre todo cuando se asocian con antihipertensivos. No se puede asociar antidepresivos tricíclicos con antihipertensivos en pacientes geriátricos porque aumenta el riesgo de hipotensión, el riesgo de caída y a su vez también pueden meterlo en un contexto de un choque farmacológico. ¿Aló? Me voy a rendir por esto. ¿Aló? Ya, doctor, lo que pasa es que a un compañero se le encendió el micrófono, pero ya, sí se escucha. Es más fácil hacer un turno en una unidad de cuidado intensivo de stroke que esto. Bueno, ya seguimos, pues en los inhibidores de recaptación de serotonina tenemos citalopram, escitalopram, fluoxetina, paroxetina, sertralina, venlafaxina. Básicamente el más utilizado, conocido por todos, fluoxetina, es un serotoninérgico de acción específica, de así diríamos, pero que están, a diferencia de los anteriores, esto tiene menos efectos de agitación, no son proconvulsivantes, tienen menos efectos sedantes, menos efecto hipotensor y menos efecto anticolinérgico. Doctor, se fue el audio, no lo escuchamos. Alteraciones sobre la libido y la disfunción sexual. Antidepresivos atípicos, ¿no? Doctor, lo escuchamos muy bajito.
Mal. ¿Cómo se escucha? Ya, ahora sí, ahora sí lo escuchamos. Estamos hablando de antidepresivos atípicos: atomoxetina, bupropión, duloxetina, mirtazapina y trazodona. De la diferenciación podemos poner primeramente bupropión, que ha salido del mercado, que no tuvo un gran efecto farmacológico, era no dopaminérgico y también tenía algún efecto sobre norepinefrina. Actualmente de este grupo sobreviven duloxetina, atomoxetina, todavía actúa, y trazodona. Trazodona también se utiliza mucho. Trazodona es un serotoninérgico atípico, también tiene los mismos efectos anteriores, pero pues, teniendo un efecto mayor sedante que los serotoninérgicos específicos. Estos inhibidores de monoaminoxidasa, donde está fenercina, tranicilpromina, selegina, todo esto ya salieron del mercado por todo su contexto de efectos adversos. Entonces, en conclusión, de antidepresivos solamente se podría definir que de los mayores utilizados está amitriptilina, todavía utilizado amitriptilina, tanto en la condición del duelo, en pacientes con duelo inicial, a pérdidas, también se utiliza como en los pacientes con dolor neuropático, también está indicado, y en otras condiciones algunos médicos lo utilizan como un efecto sedante. No comparto que amitriptilina, por su efecto sedante, sea utilizado como un ansiolítico, pues es más un antidepresivo que un ansiolítico. Si usted quiere un ansiolítico, pues siempre he referido que para eso están las benzodiazepinas. Espero no verlos en clínica utilizando antidepresivos como para la ansiólisis. ¿Dónde espero yo el tiempo del lapso terapéutico? Para que definitivamente tener si tengo respuesta o no. Yo dije que pues la respuesta en estas condiciones es de 4 semanas para la concentración en la hendidura sináptica del neurotransmisor. O sea, de 3 a 4 semanas tienes que esperar. Ojo, que el paciente que tiene depresión, idea de suicidio, tú no lo puedes soltar hacia afuera o darle egreso sin haberle dado una correspondiente intervención por un psiquiatra o hacer una psiquiatría de enlace. No es legal. Si hay un paciente con idea de suicidio, y dejarlo ir. ¿Me están escuchando? Sí, lo escuchamos. Sí, Sí, doctor. doctor, se lo está Ok, escuchando. perfecto. Bueno, disculpe. Y esto es preocupante, ¿no? Muchachos, apaguen los micrófonos. Ahora, el metabolismo de ellos hepático es todo microsomal, por CYP450, pero tiene una serie de subunidades específicas, entre ellas está la 2D6 y hay otra que es la 2CD1, que pues está asociado a que si un medicamento actúa sobre este sistema microsomal, siendo inductor o inductor, disminuiría la dosis o la condición de la presencia, la efectividad farmacológica del inhibidor de serotonina o del antidepresivo tricíclico. O sea, no se debe combinar fármacos que generen inducción al CYP450. ¿Tipos cuáles? Ketoconazol. ¿Tipos cuáles? Omeprazol, que son inductores microsomales o inductores del citocromo P450. Entonces, no debe haberse esa combinación que es muy común en sala general, en hospitalización, y se olvidan de este punto, y el efecto farmacológico disminuye hasta un 75 a 50% del fármaco, solamente con interacción de tipo, aquí sería interacción de tipo dinámica. Sí, dinámica. Aquí vemos un cuadro que nos define la semivida con el tiempo de vida media de algunos antidepresivos, y me interesa mucho la semivida de la amitriptilina. ¿Por qué siempre menciona amitriptilina? Porque es uno de los fármacos que más utilizan en ideas de suicidio y tiene, como le dije, tiene varios efectos adversos dependientes de toda su condición de receptores. Entonces, tiene una vida media casi 16 horas y tiene una concentración en miligramos de 100 a 250 en ese elemento. Fíjense que aquí están los metabolitos que estaban mencionando, el citocromo P450. Aquí están las subfamilias que van a actuar. Acá están los mismos, lo que había dicho sobre la vida media. Entonces,
este cuadro es lo que trata de explicar en este concepto. La vida media, o sea, cuánto duran los fármacos en vida media y cuánto es la concentración en ese tiempo de vida media. Y las subfamilias de citocromo P450. Aquí lo habíamos dicho anteriormente, ya lo habíamos mencionado, que el 2D6 era uno de los particulares que metabolizan esto. Ojo con eso, porque definitivamente cuando terminamos la carrera de medicina o inclusive hacemos otro posgrado, olvidamos esta parte y aquí pues, aunque no se considere, disminuye la dosis del medicamento que tú estés usando. En este caso estamos hablando de antidepresivo tricíclico, y al hacer la afectación de este inductor microsomal, disminuye el efecto farmacológico. Acá abajo, pues, si leo textualmente, dice: por esta razón otros compuestos sirven de sustrato o son inhibidores de dicha enzima. Puede incrementar las concentraciones plasmáticas del fármaco primario, lo que estaba diciendo. O lo puede disminuir o lo puede aumentar. Y eso puede darte o efectos adversos o hacerte fallos terapéuticos. Más abajo dice: no es recomendable combinar clases de antidepresivos con MAO. Bueno, los MAOs ya lo habíamos dicho, que están salidos del mercado. Pueden ocasionar síndrome serotoninérgico. No solamente la MAO, hay otros medicamentos de los antidepresivos tricíclicos, de los antidepresivos serotoninérgicos que se combinan y por lo menos como el tramadol. El tramadol puede generar efecto serotoninérgico asociado a antidepresivos tipo serotoninérgico. ¿Se me está escuchando? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, doctor. Sí, lo escuchamos. Bueno, vuelvo y hago un efecto. Sí. Recuerden siempre, mira, el tramadol, aunque es un opioide, para que vean ustedes la importancia de saberse todos los receptores y dónde actúan. El tramadol es un opioide que actúa también, aparte de su receptor mu, kappa, también actúa a nivel de receptores muscarínicos. Y fíjense, ya en antidepresivo habíamos dicho que había tricíclicos, sobre todo, había efecto antimuscarínico. Eso entonces te va a potenciar una actividad antimuscarínica ocasionada solamente por fármacos. Entonces, no es recomendable tampoco hacer combinación de tramadol ni con dopaminérgicos, ni con serotoninérgicos, ni con medicamentos que estén en el sistema colinérgico. Aquí estamos hablando ya de ansiolíticos, fármacos que actúan sobre la ansiedad, la ansiólisis. Entre ellos están básicamente las benzodiazepinas, algunos antagonistas beta-adrenérgicos, pero los de inicio, los realmente utilizados son, los realmente que se utilizan son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son el pilar, el central del manejo de la ansiedad. Entonces, la selección de tratamiento farmacológico contra la ansiedad depende de los trastornos específicos que incluye esta manifestación y lo que usted inmediatamente quiere obtener. Entonces, las benzodiazepinas son eficaces como producto inmediato. Por ejemplo, el paciente está ansioso, está con ansiedad, taquicárdico, crisis de pánico, nerviosismo. Ese aumento de ese tono usted lo puede modular con un GABAérgico tipo benzodiazepina. ¿Cuál en específico? ¿Cuál sería el farmacoterapéutico óptimo? Porque recuerden que la farmacoterapia, las benzodiazepinas se dividen por su tipo de vida media, los de tipo vida media intermedia. ¿Cuál exactamente? Alprazolam sería el que yo recomendaría en este momento. Cuando se necesita administración, porque el paciente tiene una crisis de ansiedad, tiene un trastorno del pánico, que ya es una enfermedad de base psiquiátrica, entonces ahí sí la administración es a largo plazo, con un inhibidor de recaptación de serotonina, ya lo hemos visto, o un inhibidor de recaptación de serotonina y norepinefrina. Pueden obtener efectos de ansiólisis. Pero fíjense que no está mediado hasta ahora no hemos visto ni amitriptilina, ni maprotriptilina, ningún antidepresivo tipo tricíclico, sino serotoninérgicos. Ya lo habíamos dicho, benzodiazepina como el alprazolam, que es mediáticamente para la ansiedad. Un caso, por ejemplo, específico: paciente tiene un infarto a 65 años de edad, tiene un infarto agudo del miocardio,
ya diagnosticado con troponina, elevación del con supradesnivel del ST, ya lo vamos a mandar para reperfusión. Con supradesnivel del ST, el paciente es un señor, está consciente del algo 15/15 y sabe que está infartado. El paciente debe estar asustado, debe estar preocupado, porque sabe que está en riesgo inminente de muerte. Entonces, usted tiene que también darle un tratamiento a esa base de esa angustia. ¿Con qué se da en el tratamiento? Alprazolam. O sea que en la farmacoterapia coronaria no es raro ver el tratamiento del alprazolam como una integración para la ansiedad de ese paciente con enfermedad coronaria. ¿Se está escuchando, jóvenes? ¿Aló? Sí, sí, lo estamos escuchando. Y está quedando claro las ideas. Bueno, eso sí depende de los muchachos si están entendiendo. Bueno, dicen que sí por el chat. Bueno, listo. Porque eso es lo importante, pero tiene que quedar clara la idea. Entonces, lo que yo le estoy tratando de dar indicación que de las benzodiazepinas, el mejor desde el contexto de optimización farmacoterapéutica y de seguridad es el alprazolam, que va de 0,25 a 0,5 miligramos la tableta y se puede dar hasta 1 miligramo como una dosis máxima. 1 miligramo, pero usted puede dar 0,5 a 0,25. ¿Qué le estaba diciendo? Que la alprazolam no solamente está en una ansiedad generalizada o en una angustia mental, sino también en un trastorno orgánico. El ejemplo que le decía era el paciente que estaba infartado, el paciente con infarto agudo del miocardio. Entonces, ese paciente amerita también un manejo de la condición de la salud mental, o sea, de su angustia, porque tiene un riesgo inminente de muerte, lo que estaba diciendo. Ya los efectos adversos de las benzodiazepinas los habíamos mirado que pues producía alguna sedación, deficiencia leve de la memoria, disminución del estado de alerta, lentificación en el tiempo de reacción. Entonces, estos son efectos adversos o efectos secundarios de las benzodiazepinas, casi todas en general, dependiendo también de cómo se clasifiquen. Y ya lo habíamos dicho que tiene su efecto ansiolítico, también tiene un efecto sedante, hipnótico, claro, como un inductor anestésico, como ejemplo midazolam, ya lo habíamos dado en clase pasada, midazolam como un inductor anestésico, tiene efecto anticonvulsivante, ejemplo de la benzodiazepina que posee efecto anticonvulsivante, diazepam, y también miorrelajante, o sea que si hay un espasmo muscular o hay también una tortícolis que no ha cedido, por ejemplo, poniendo un caso, no ha cedido, usted puede hacer una combinación de un analgésico tipo AINES más un relajante de acción central tipo tizanidina, más una condición de una benzodiazepina tipo alprazolam. Y con eso produce una disminución del tono muscular. ¿Quedó claro? ¿Aló? Repetirlo, por favor. Están pidiendo que repita la última parte, doctor. Ok, perfecto, bien. Sobre todo lo de miorrelajante, imagino que ahí quedó el punto. Ya habíamos visto todas estas acciones, las conocemos. Sedante, por ejemplo, el alprazolam es un sedante. Hipnótico y anestésico, el midazolam, que es un inductor anestésico. Anticonvulsivante, de elección, el diazepam, para yugular crisis convulsiva inmediata. Y como miorrelajante, por ejemplo, cuando hay espasmos o tortícolis que son refractarias a manejo de analgésico, se puede hacer combinaciones de un analgésico tipo AINES más un relajante muscular de acción central tipo tizanidina más asociado a una benzodiazepina de acción intermedia tipo alprazolam. Con eso genera usted una disminución del tono muscular, o sea, disminuiría el efecto del dolor muscular. Listo, pasemos a la otra gráfica. Hasta ahí pues yo dejo el efecto de la ansiólisis y los antidepresivos. ¿Qué les dije? Pues que hay antidepresivos tricíclicos, antidepresivos atípicos, antidepresivos que actúan en la recaptación de serotonina y norepinefrina, y les dije, aparte de eso, que para trastorno de ansiedad generalizada en acción corta o de condición momentánea se utilizara benzodiazepinas, y para ya un trastorno del pánico o ya trastorno ya establecido de ansiedad establecida se utilizará inhibidores de la recaptación de serotonina o inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina. Eso sería hasta ahí toda la farmacoterapia de los antidepresivos,
la farmacoterapia de la depresión y de la ansiedad. Preguntas, hasta aquí no hay, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Estamos claros hasta ahí? Ok, doctor, déjeme ver si hay alguna pregunta. Doctor, yo tengo una pregunta. No me quedó muy claro cuando usted estaba mencionando la parte de los antidepresivos, en lo que tiene que ver con el citocromo P450, que usted hablaba que no se debe hacer esa combinación de medicamentos que, si mal no recuerdo, eran los IVP. Bueno, listo. Hay dos tipos de interacciones. En farmacología hay dos tipos de interacciones. Interacciones cinéticas e interacciones dinámicas. En las interacciones farmacológicas se clasifican así. Entonces, en las interacciones de tipo dinámicas, o sea, farmacodinámicas, es donde actúa a nivel de antagonismo o agonismo de receptores. Las interacciones cinéticas es a nivel de metabolismo, absorción, excreción, es donde se da este fármaco. Entonces, esta interacción es una interacción de tipo cinética. Entonces, ¿por qué estamos hablando de metabolismo? A nivel de biotransformación hepática, ustedes saben que hay dos tipos de fases, fase 1 y fase 2. Entonces, esas fases, hay una que es la fase 2, que es el que hace el fármaco excretable, lanzado hacia afuera, que es por la glucuroniltransferasa o por la glucuronización, y la otra que es hacer el fármaco de una condición efectora o efectiva a través de enzimas de oxidasas o otros sistemas de enzimas. Entre ese conjunto de enzimas metabolizante está el gran conjunto de la citocromo P450, que ahí es un gran conjunto de enzimas, no es una sola, y hay varios isotipos. Bueno, ¿qué es lo que estaba dando a entender? Que hay fármacos que interaccionan, o sea, actúan los dos sobre el mismo citocromo, o sea, o pueden competir el citocromo, o sea, significa que si ese fármaco activa el citocromo, por decir, fármaco A activa el citocromo, el fármaco B va a ser metabolizado y disminuye su efecto, o lo contrario, el fármaco A inhibe el citocromo y al inhibirlo no metaboliza ese fármaco y queda mayor concentración. Entonces, eso es importante, saber cuándo un fármaco actúa sobre el citocromo P450 y es efector o es inductor. Entonces, vamos hacia acá. Eso fue en este pedazo. Y aquí lo decía, por esta razón, otros compuestos que sirven de sustrato, por esta razón, o otros compuestos, o sea, otros fármacos que sirven de sustrato, o son inhibidores de dicha enzima, pueden incrementar las concentraciones plasmáticas del fármaco primario. Lo que está tratando de decir aquí esta frase es que dependiente del fármaco, o puede ser inhibidora, o puede ser aumentar el citocromo. Y si lo inhibe, pues no se metaboliza y queda mayor cantidad de fármaco. Pero si se activa, disminuye el fármaco. Si no se metaboliza, bueno, entonces si no se metaboliza el fármaco queda en altas concentraciones y haría efecto tóxico. Y si se metaboliza, bueno, si se metaboliza se disminuye el fármaco y haría tendría un bajo efecto terapéutico o considerarlo hasta una falla terapéutica. ¿Está claro? ¿Aló? ¿Está claro? Sí, doctor, me quedó claro. Sí, señor, me quedó claro. Doctor, y bueno, ¿y cómo hace uno como futuro médico para poder buscar esa información? Digamos, yo estoy en la urgencia, me llega un paciente con X condición y requiere polifarmacia. O sea, ¿dónde puedo consultar esa información para tenerla a mano, me refiero? Nada, lo echaste. Se escucha ya a lo lejos, doctor. ¿Qué se escucha ya?
Se cayó la llamada. Aló. Sí, pero ya se volvió sí, ya lo escuchamos otra vez. Solo tiene que habilitaros de nuevo la pantalla. Sí, ya Y creo que a mi compañero Rada le estaba haciendo una pregunta cuando se cayó la llamada. O sea, yo me estoy preguntando dónde buscamos eso. Yo creo que yo les voy a brindar un taller, de cómo hacer búsqueda de interacciones farmacológicas para su futura prescripción y usted haga una prescripción más segura, que eso es lo que yo intento que quede con este grupo, una prescripción segura, que usted haga una farmacología más óptima de los grupos anteriores. O sea, esa es la diferencia que pues, le puedo vender, el plus. Claro. Nada Sí, más. exacto, doctor. Eso era como a lo que iba dirigida mi pregunta. Y bueno, otra cosa para ya pasar a otro compañero que tenga alguna otra pregunta. Usted daba un ejemplo claro de los antidepresivos con respecto a los IVP. ¿Puedes repetir esos medicamentos, por favor, con los cuales no se debe hacer esa combinación? Bueno, pues yo les voy a decir que omeprazol es un medicamento que hay que tener muy en cuenta para la inducción microsomal. O sea, así es un buen inhibidor de bomba de protones, pero los inhibidores de bomba de protones en su mayoría son inductores microsomales. Los azoles, o sea, antimicóticos, como fluconazol, ketoconazol, también tienen actividad microsomal, o sea, en citocromo P450, y pueden disminuir el efecto terapéutico de otro fármaco. O sea que usted puede estar tratando de conseguir la terapéutica efectiva y puede buscar la que está haciendo una optimización, pero más no va a conseguir el resultado sin aumentar la dosis. Por eso es importante saber con cuáles fármacos vas a poner todos los medicamentos, o sea, hacer un versus. ¿Para qué? Para que tú no tengas una disminución en la concentración sérica o en la disminución del efecto, porque eso es lo que hace que sea óptima la terapéutica. La terapéutica no solamente está en la prescripción del medicamento para la búsqueda del efecto curativo o paliativo, sino también en mantener esa concentración, que los fármacos mantengan esa concentración elevada. La pantalla no se ve todavía, ¿cierto? Muchas gracias, doctor. No, la Aún pantalla no aún no vemos se la ve. pantalla. Ya sale la pantalla, nada. Aún no. Espérame ahí. Yo creo que sí, ahora sí se tiene que ver. Ya se ve, ¿cierto? Ya se ve la pantalla. A mí aún no se me ve la pantalla. Porque no sé qué. Ya aparece. Ya aparece, Sí, profe. sí aparece, doctor. Póngalo en modo presentación para que aparezca Manuel. Manuel, busca Manuel. ¿Qué es? Manuel es MS, no, este es María Soto. Se me puso Manuel. Presione más 22, doctor, aquí a eso. Aquí, Manuel Viloria, ahí. Sí, pero yo creo que ya. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Ok. Manuel, ¿ves? Sí, doctor, siga. Listo, pues. Menos joven. Ahí. Cierre. Dejen de enviar mensajes y presionar y listo. Por favor, dejen trabajar. Bueno, ya esto lo habíamos visto, que le vuelvo y le repito, benzodiazepina es la de acción corta en el efecto de ansiólisis. Recuerden que ya para una acción larga o manejo de ansiedad a largo plazo, preferible dejárselo al psiquiatra, no se compliquen. Inhibidor de recaptación de serotonina, inhibidor de recaptación de norepinefrina y serotonina. Pero para acción corta, el duelo, el paciente falleció el familiar, se le murió el esposo, el novio la dejó, se quiere cortar las venas. Ese es el cuadro de nosotros, el que está en la urgencia, benzodiazepina. ¿Cuál? Recomiendo nuevamente benzodiazepina de acción intermedia tipo alprazolam. Ya esto lo habíamos visto. Bueno, y hoy
Ahora, pues, si más situación, vamos a tratar de darle antipsicóticos, que es el fármaco que van contra la psicosis, que es una pérdida con, por así decirlo, no estar conectado con la realidad y con ideas de exageración. Bueno, entonces, es una manifestación de enfermedades mentales psíquicas, o sea, psicosis no es esquizofrenia, psicosis pertenece a una serie de situaciones como la esquizofrenia y el mismo trastorno bipolar en su estado de manía, ¿ya? La psicosis puede ser inducida por medicamentos o por estupefacientes y siempre es ese paciente que tiene pues una alteración de varios elementos. ¿Cuál? El que ve alucinaciones, ve cosas que no vemos todos, ideas delirantes, ideas de grandeza, habla y comportamiento desorganizado, ¿ya? Son los individuos que, aquí bueno, los individuos esquizofrénicos muestran también signos negativos, bueno, estos ya son otros signos, los signos negativos que es apatía, displicencia y alogia, o sea que hay un pensamiento que no tiene un contexto lógico, o sea que está fuera, asociado, fuera de lo común. Puede estar asociado a ciertos déficits cognitivos. Realmente ahí pues yo digo que no es total, o sea, los déficits cognitivos pueden estar asociados a trastornos como el trastorno bipolar tipo 1, tipo 2, pero no necesariamente el déficit cognitivo en sí va a generar el efecto de psicosis. Entonces, para simplificar la idea, la psicosis básicamente es una agitación psicomotora, es la agitación psicomotora que el paciente presenta en un estado de acción que puede ser por pensamiento desorganizado, que puede ser también asociado a alucinación, a ideas delirantes y agresividad e impulsividad. Eso es lo que se podría llamar como un estado psicótico, el estado psicótico. Y es el que pueden ver usted inicialmente en urgencia. El paciente que es esquizofrénico, que lo llevan agudo porque su estado está agudo, ojo, está enfermo, está agudo y no hizo la toma del medicamento, o no usó la adherencia, perdón, al medicamento, no hizo la adherencia al medicamento y por lo cual entró en un estado agudo de psicosis. Este tipo de paciente es el que puede uno encontrarse en los servicios de urgencia, que es muy común, es muy común. Entonces, ¿de dónde está la base? Ojo que no estoy hablando de esquizofrenia, sino de una condición llamada psicosis. El concepto farmacocéntrico o biologicista es la dopamina. Se plantea que es el punto de partida para esa situación de la psicosis. Aquí cabe decir que el primer medicamento que fueron los que descubrieron fue la colpromacina y la reserpina, que es un alcaloide, fueron los primeros que tenían estas propiedades terapéuticas. La colpromacina, conocido con el nombre de Largantil, es un medicamento que se utilizó hasta hace rato, ya ha salido en mercado. Esto lo que tenía era efecto de disminución de la neurotransmisión dopaminérgica, a diferencia del antipsicótico, del antidepresivo que era mantener las concentraciones de serotonina y norepinefrina. Acá es disminuir la presencia de ¿quién? De dopamina. Es disminuir la dopamina. Entonces, la otra hipótesis es la hipótesis de la hiperactividad de la dopamina, cual dice que los déficits cognitivos surgen de la esquizofrenia asociados a los efectos psicótico-miméticos del ácido lisérgico. Esto es una teoría un poco ya reevaluada, caída en desuso, farmacológica cuando utilizaban la condición del LSD, pero nos abrió la puerta a entender la neurobiología de los receptores, sobre todo los receptores dopaminérgicos y su asociación con otra serie de neurotransmisores en lo que se llaman como neurocircuitos cerebrales. Entonces, los nuevos antipsicóticos atípicos potentes están sobre el receptor 5H2, o sea, un receptor serotoninérgico, en tanto que bloquean los receptores D2, o sea, son antagonistas del receptor serotoninérgico 2 y también bloquean, o sea, también son antagonistas de 2. Punto o perla clínica de farmacología. Hay un medicamento que tiene efecto dopaminérgico antagonista y es utilizado para su efecto antiemético. ¿Quién sabe?
No todos al tiempo, por favor. Bueno, Repite la pregunta, doctor, por favor. la respuesta sería no. Les dije, ¿cuál medicamento conocen ustedes que tiene efecto, que se utiliza como un antiemético, y actúa sobre receptores D2 como antagonista? No se preocupen. Metoclopramida, conocido como Plastil. ¿Lo han escuchado? Ajá, una respuesta. ¿Lo han escuchado? La metoclopramida. Plastil. Sí, hemos No, escuchado. yo sí lo he O sea, yo he escuchado. escuchado el medicamento. Bueno, Yo miren. he este escuchado el medicamento, pero no sabía que tenía esa función. Bueno, les voy a aclarar algo hoy maravilloso en cuanto a los receptores dopaminérgicos. Los receptores dopaminérgicos son proconvulsivantes. Y fíjense, hay combinaciones que yo he visto en la terapéutica diaria de los médicos, sobre todo en la paciente gestante que sale de preeclampsia. Afortunadamente en los lugares que he ido pues quitando esa mala terapéutica. La asociación de tramadol con metoclopramida. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con antipsicóticos? Ahora le explico. Tramadol actúa también en receptores D2, receptores dopaminérgicos. Y metoclopramida también actúa sobre receptores dopaminérgicos. Son dos medicamentos que están potenciando ese efecto. Entonces, produce efectos a nivel de como proconvulsivante. O están mediando ese efecto como proconvulsivante. Entonces, lo que trato de dar a entender es que los antipsicóticos atípicos, lo cual ahora vamos a ver, estos antipsicóticos actúan sobre los receptores D2. Vamos a mirar. Bueno, el objetivo inmediato de los antipsicóticos pues, es disminuir la hostilidad. Imagínense, hagamos el efecto clínico. Usted está de médico general en la urgencia, le llega al paciente con agitación, está reventando las cosas, rompiendo, hablando incoherencias, se cree un superhéroe, se tira al piso, se desnuda, golpea, agrede, muerde, y ese es un estado de psicosis, un estado psicótico agudo. ¿Sí me hago entender? ¿Aló? Sí, señor. Bueno, de ese ejemplo que le estoy poniendo, ese es un estado psicótico agudo. Ese es el estado que usted, el estado de psicosis aguda. Es el que va a encontrar en los pacientes psiquiátricos en algunos momentos. Todos los antipsicóticos tratan de disminuir esto, neurotransmisión dopaminérgica. Recuerden, ¿cuál es el mecanismo de acción o la acción mecanicista inicial? Disminuir la neurotransmisión dopaminérgica. Ese paciente que yo le había puesto al inicio, el que está en la urgencia, el que está agitado, el que está rompiendo las cosas, el que está agrediendo, el antipsicótico de elección, para que se aprendan desde hoy, es el haloperidol intramuscular. Haloperidol intramuscular, 5 miligramos intramuscular. Clorpromacina ya salió del mercado. Y otros, ya lo vengo a decir, otros antipsicóticos atípicos orinales con menos potencia pueden causar sedación profunda, eso es cierto. El intervalo de administración de cada antipsicótico depende de su cuadro inicial, porque depende cómo esté el paciente, en qué estado agudo. No es lo mismo dar risperidona en un paciente bipolar tipo 2 con efecto depresivo, que tenga periodos de manía, a darlo en una esquizofrenia tipo residual o esquizofrenia tipo catatonia o en una personalidad esquizoafectiva. Entonces, eso depende mucho del cuadro patológico primario. ¿Quién lo debe clasificar? Psiquiatría. Hago nuevamente énfasis en que psiquiatría es el que hace estas definiciones.
Y otra vez volvemos al mismo slide donde ya habíamos visto que habían efectos de recaptación. ¿Ya? Acá los antipsicóticos, ya habíamos dicho que tratamos era de disminuir la neurotransmisión dopaminérgica, eso es lo que es, tratar de disminuir la neurotransmisión dopaminérgica, y actúan sobre los receptores D2, claro aquí, un receptor D2, que es un receptor que puede ser tanto hetero como autorreceptor, y es en disminuir la condición de la síntesis y liberación, asimismo también en que llegue a hacer su efecto efector sobre la neurona postsináptica. Entonces, eso es lo que estoy tratando de explicar. O sea, ellos van a actuar, él va a actuar tanto en el efecto como un autorreceptor como en un heteroreceptor. En el autorreceptor, vuelvo y hago la explicación, en el autorreceptor va a disminuir el efecto de la síntesis y liberación, y en el efecto heteroreceptor va a evitar o va a antagonizar el condicionamiento efector de la dopamina. Eso es todo lo que hay que por así explicarlo de una manera sencilla. Ya usted si quiere ya aprenderse la cascada de inositol trifosfato con el calcio y toda la cascada, ya lo sabemos. Este es el litio, que también se utiliza como un modulador del estado de ánimo, que ya salió del mercado, todavía hay por ahí telarite, creo, pero ya poco usado, porque esto es un fármaco de rango terapéutico estrecho, que ya no se está utilizando. Había que medir algo que se llama la litemia, o sea, la medición de litio. Pero bueno, no estamos ahora mismo en litio, estamos en antipsicóticos. Y luego hago énfasis en decirle entonces que su actuación básicamente va a ser sobre receptores D2. Les recomiendo que se vean, busquen los siguientes neurocircuitos cerebrales. Yo creo que la vez pasada se lo recomendé. El sistema nigroestriatal, el Doctor, doctor, se desconectó. Hola, ¿qué escuchan? Sí, ya lo escuchamos, doctor. Se le había desactivado el micrófono. Que no tengo experiencia en esto, o sea, ahí veo un poco de risa y burla. Yo no soy docente online. Esto es una locura. Es mucho el esfuerzo para esto. Cansón, definitivamente es cansón. Y tratar de explicar farmacología a nivel online es una cosa que yo creo que es difícil, porque si la medicina se pudiera estudiar por online, yo me hubiera hecho cirugía vascular. ¿Se ve la pantalla? Sí, ya se ve. Ya puede ponerle en modo presentación. Ya estamos viendo la pantalla y lo escuchamos. Bueno, listo. Ya yo creo que esto quedó claro, la neurotransmisión dopaminérgica y la relación de los autorreceptores y heteroreceptores en relación a los antipsicóticos, ¿cierto? ¿O hay que repetirlo? Deje ver qué dicen los muchachos. Pregunte, para que queden satisfechos, porque la idea es que esto quede claro. Repítalo, doctor, por favor. Bueno, vuelve y juega. Bueno, mira, ya habíamos dicho que la principal función de los antipsicóticos, llámense clásicos o atípicos, era disminuir la neurotransmisión dopaminérgica, ¿De qué modo? A través de una acción
a través del autorreceptor, inhibiendo la síntesis de dopamina y disminuyendo la presencia en la hendidura sináptica. Esto es a través del autorreceptor. En el heteroreceptor de dopamina, de D2, ¿qué hacemos? Se hace que aquí se antagoniza con la dopamina, compite con la dopamina para inhibir toda la condición del efecto de cascada. Recuerda que ya habíamos dicho que la dopamina la habían puesto en la hipótesis biologista como el desencadenante de los efectos de presencia psicótica. Yo, antes que se apagara el micrófono, yo le había dicho que pues hay unos neurocircuitos que hay que revisar, que son importantes, que son el neurocircuito nigroestriatal, el tubero infundibular y el mesocortical, que eso explicaría también las implicaciones entre la relación de la dopamina con otros neurotransmisores, entre ellos acetilcolina. Por eso es que la dopamina, los fármacos que actúan sobre dopamina pueden generar extrapiramidalismo. Ejemplo, el mismo Prazil o metoclopramida. Produce extrapiramidalismo por su relación de los neurocircuitos cerebrales. Fármacos que ya... Señor. Hay una pregunta de parte de un compañero. Dice, una duda. Según las teorías de las aminas, la disminución de la dopamina causa disminución del placer. ¿Estos fármacos tendrían este efecto? Bueno, el placer y recompensa están asociados a dopamina. Eso es cierto. Es el neurotransmisor de placer. ¿Puede tener afectación en la libido? Sí, puede tener afectación en la libido. Puede tener afectación en la relación de la disminución de la sexualidad, sí. O sea, la respuesta entonces de lo que dice en la disminución de placer, pues una respuesta desde el concepto mecanicista y biológico es un sí. O sea, sí puede disminuir la respuesta del placer. Bueno, ya en los fármacos típicos, ya le habíamos mencionado haloperidol, que lo puse, que es uno de los fármacos de combate para nosotros en urgencias, y porque ustedes primero tienen que ser médicos generales antes de ser especialistas. Ustedes van a tener que enfrentarse también a pacientes con agitación psicomotora, sea desde el concepto de un trastorno bipolar o desde una presencia de cualquier concepto de la esquizofrenia, cualquiera de sus variantes de la esquizofrenia. Entonces, el haloperidol es el fármaco de elección en estas agitaciones psicomotoras. ¿Actúan sobre los receptores de dopamina? Sí. También tiene otra serie de receptores donde va a tener. Este es la condición efectora antagonista de la dopamina y tiene efecto también sobre receptores serotoninérgicos, sobre todo los 5-HT2. Ojo, los receptores serotoninérgicos 5-HT2 tienen también que ver con la disfunción eréctil y tienen también que ver con la libido. Entonces, más a favor a la relación de la respuesta anterior. Entonces, fíjense que también tiene efectos a nivel muscarínico, o sea que también tiene un efecto colinérgico presente. También tiene un efecto colinérgico presente y también tiene un efecto alfa o un efecto adrenérgico y hasta histamínico. Entonces, pero lo que nos venden en la farmacología de coquito es que son solamente dopaminérgicos puros. No, señor. También tiene otra serie de receptores que hacen afectación los fármacos antipsicóticos, como estos antipsicóticos típicos, entre donde está haloperidol, tiotifeno, flufenacina, losapina, molindona, tioridacina y clorpromacina, que ya está afuera. La tioridacina también creo que la sacaron, que era Meleril, ya salió del mercado, también salió del mercado, todavía se mantiene haloperidol y se mantiene tanto en acción endovenosa, que para tener una biodisponibilidad pronta en acción con respuesta a agitación psicomotora. Estos son los atípicos, donde está praliperdona, risperidona, tienen unos efectos, tienen una relación de potencia a los receptores con relación distinta, pero no es que signifique que tenga una variante para efectos adversos. También son medicamentos que van a tener efectos adversos y va a estar asociados a la respuesta terapéutica. ¿Qué les puedo decir? Por ejemplo, quetiapina, este fármaco tiene algún efecto también de contexto GABAérgico, aunque aquí no está representado.
también está aripiprazol, que también tiene un efecto GABAérgico. O sea que también, aparte de su efecto dopaminérgico, también puede tener algún efecto sobre el GABA. Entonces, no solamente actúan sobre un solo receptor, actúan en múltiples receptores, pero el mecanismo biológico o la condición mecanicista en pregrado, para aprendizaje en pregrado, es recordarlo que solamente actúan sobre los receptores D2. O sea que hacen modulación de la neurotransmisión dopaminérgica. Bueno, ya aquí pues aquí hay unas presentaciones que hablan de psicosis aguda, en su manifestación aguda, y pues ponen algunos medicamentos. Yo les puse, pues, como les dije, en acción aguda o en una acción de inmediato que usted tiene que actuar y que van a tenerlo, incluso creo que en el carro de paro todavía se conserva, el carro de paro todavía conserva dentro de sus medicaciones el haloperidol y puede utilizarlo de acción intramuscular. Eso le da también un efecto de reservorio. También está oral o subcutáneo. Este medicamento, inclusive, sí se da, hasta lo he visto en utilización endovenosa. Pues, recomendación del haloperidol, no colocarlo en pacientes con bloqueo AB, no utilizarlo en pacientes que tengan alteraciones asociadas a condición muscarínica, porque te va a aumentar sus efectos adversos. Cada medicamento de estos tienen efectos propios, por lo menos le puedo decir clozapina, produce agranulocitosis, produce ciertos efectos propios de disminución de los leucocitos, y así ves, pues tienen una serie de condiciones. Pero en conjunto, todos ellos en conjunto tienen algo que sí hay que tener en condición. De una manera o mayor o menor, pues todos van a tener unos efectos adversos metabólicos. ¿Sobre dónde? Peso. Pueden aumentar peso, pueden hacer alteración de los lípidos séricos y también puede dar alteración de la glucosa sérica en ciertas condiciones. O sea, aquí podemos verlo. Por ejemplo, pues, si cogemos clozapina es el que mayor puede darte aumento de peso por la ingesta, puede hacerte alteración de lípidos y te puede aumentar la glucemia. O sea que puede darte una afectación a nivel de los efectos adversos metabólicos. Entonces ellos comparten, en cierta forma, todos comparten casi esta situación de alterar el metabolismo asociado a su misma estructura química. Bueno, ¿aló? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, sí se escucha. Bueno, mire, yo aquí ya voy a hacer una aclaratoria sobre los efectos adversos de todo lo que ellos dan. O sea, aquí lo estoy dando de una manera muy generalista. Doctor, disculpa, antes que continúe, hay una pregunta. Ok, dígame. Un compañero pregunta si ese aumento de peso que usted mencionó está relacionado con receptores B3. ¿Receptores? ¿Qué tipo B3. de receptores? B3. Pues, básicamente, la literatura lo informa que sí, pero hay una condición que también tienes que ver, que los neurocircuitos cerebrales de la ingesta de la leptina están asociados, si ustedes se acuerdan, no sé si ustedes dieron eso en neuroendocrinología de fisiología, la leptina como centro de regulador de la alimentación o regulador de las neurotrofinas, están asociados a los receptores D2 también. O sea, ellos son mediadores de la ingesta. ¿Sí me hago entender? O sea, lo que estoy diciendo es que hay receptores de la ingesta asociados a factores neurotróficos y neurohormonales, entre ellos la leptina. ¿Alguna vez lo leyeron? ¿Aló? Hola. Hola. Sí, doctor, lo escuchamos. Por eso, pero sí han escuchado, si ustedes leyeron alguna vez en la fisiología de Tresguerre, la asociación de leptina a ingesta, a la condición de ingesta, sí lo han leído. Bueno, si no lo han leído, no se preocupen, recomiendo que se lean ese punto. No, pues personalmente yo no lo he leído. Bueno, entonces les recomiendo que lean eso, porque eso le daría una explicación de lo que estamos hablando aquí, en la relación de por qué los receptores
porque el receptor hace afectación a la ingesta o no, por los factores neurotróficos y al centro de regulación de la ingesta de alimentos. Bueno, ¿qué le vengo a decir? O sea, de una manera generalista, y le pido excusa porque de todas maneras esto es mucho más amplio, y farmacología no se aprende en una diapo, tiene que aprender leyendo y preguntando y dándole. Yo pienso que todos los días hay que leer. Les voy a presentar pues los principales efectos adversos. Primero, ¿cuál? Distonía aguda. Distonía, un espasmo de los músculos de la cara y lengua y del dorso del cuello. Es una afectación por el antagonismo agudo a la dopamina. Si disminuimos el antagonismo a la dopamina, liberamos la acetilcolina. Y si liberamos la acetilcolina, producimos distonía. Por eso hay una relación dopamina-acetilcolina. O sea, hay un feedback entre la dopamina y la acetilcolina. Si tú disminuyes la dopamina, prima la acetilcolina. Y si tú disminuyes la acetilcolina, pues ahí estaría pues una regulación contraria. Pues sería como un efecto contrario, pero es lo que trato para hacer una explicación pedagógica. Entonces, todos los efectos de distonía aguda están mediados por el antagonismo de la dopamina. Los antiparkinsonianos tienen carácter diagnóstico curativo. O sea, dicen que los antiparkinsonianos, ¿cuáles? Ya lo que hemos visto, los que están todos, lo que es carbidopa, levodopa, porque esto aumentarían el efecto de mediación de la dopamina. Acaticia, que es como una persona que está ansiosa, que produce piernas inquietas, está en agitación. Es un efecto que inclusive también se media en metoclopramida en algunos pacientes sensibles al receptor D2. Todavía queda duda si es de la vía tuberoinfundibular o de la vía mesocortical. Todavía no hay una aclaratoria desde el concepto de neurocircuito. Pero sí queda definir que se puede ayudar ese efecto adverso con beta-adrenérgicos tipo propanolol o con alprazolam, o sea, una benzodiazepina. Los mismos antipsicóticos son inductores del parkinsonismo, presentando bradicinesia, o sea, movimientos lentos, rigidez, temblor variable y fascia de máscara, o sea, una fascia sin gesticulación, una cara que no presenta gesticulaciones, y marcha festinante, que es la marcha propia del parkinsonismo. ¿Dónde se da esto? Esto se da básicamente por lo que habíamos dicho, el antagonismo de la dopamina. Si yo antagonizo la dopamina, ¿quién prima? La acetilcolina. ¿Y qué es el parkinsonismo? El Parkinson, recuerden que el Parkinson es por una alteración de la liberación de acetilcolina en la sustancia negra, si no más no me equivoco. Pero es lo que mediáticamente está dado por la interacción de este fármaco, con el efecto adverso de este fármaco, una interacción, efecto adverso de este fármaco. El otro efecto neurológico secundario es el síndrome neuroléptico maligno, que es una rigidez extrema, fiebre, jóvenes, fiebre por medicamento, la primera fiebre por medicamento que se la estoy diciendo, tensión arterial inestable y daño muscular, mioglobinemia, libera mioglobina, y esto es mortal porque puede inclusive dañar los riñones, puede ser muy mortal. O sea, este síndrome neuroléptico maligno está mediado por los antipsicóticos, sobre todo los antipsicóticos típicos, los más primigenios, los primeros. Sobre todo también está mediado por el antagonismo de la dopamina. Entonces, si usted ve que un paciente no tiene causalidad de tener fiebre, que es un paciente psiquiátrico, que tiene tensión arterial inestable, que tiene una rigidez muscular, sospéchelo. Puede tener usted frente a un síndrome neuroléptico maligno, que es un efecto adverso farmacológico. No se vaya por un concepto infeccioso de pronto o por un concepto de mediación de otro tipo de acción de fiebre, otra búsqueda de la etiología de la fiebre. Entonces, este síndrome neuroléptico maligno muy baja, en muy escasa proporción se presenta, pero hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo se mejora? Disminuyendo, pues enseguida, interrumpiendo el tratamiento, y algunos medicamentos como el dantroleno y la bromocriptina, que es un antagonista de 2, la bromocriptina es un antagonista de 2, que pueden mediar o ayudar a la condición de ampollo de esto. Síndrome del conejo, que es un temblor peribucal alrededor de la boca, así como un conejo, y el mecanismo pues no está muy claro, pero es también como un parkinsonismo. Discinesia tardía, que es una alteración bucofacial, es
una manifestación coreoatetósica, les recomiendo que busquen la definición de coreoatetosis, y distonía amplia. También es hipersensibilidad del receptor dopamina y es por el incremento de número. Bueno, el tratamiento de esto es la interrupción del fármaco y puede hacerse, pues, en algún momento también tratamiento de apoyo o soporte a la discinesia. Y soy sincero, yo que he visto de todo en farmacología, distonía aguda he visto por medicamentos, he visto distonía aguda, he visto parkinsonismo, hasta ahora un neuroléptico maligno no lo he visto, y también he visto discinesia tardía, pero la distonía aguda es una presentación muy común. También no solamente se da por el efecto de los antipsicóticos, hay ciertos medicamentos, hay ciertas sustancias de uso recreativo que producen distonía aguda. Bueno, interacciones farmacológicas de los antipsicóticos no son inhibidores significativos, como los anteriores, que si eran inhibidores significativos, no son inhibidores significativos de la CYP, con algunas excepciones, pues ya esta la habíamos dicho, de la CYP2D6. La semivida plasmática de varios de los agentes mencionados son alteradas por inducción o inhibición de la CYP con polimorfismos genéticos, y eso es algo que cuando estemos presentes, pues le diré que cada quien tiene un polimorfismo genético poblacional que debería dándonos un tratamiento farmacológico dirigido por la farmacogenética, pero bueno, ya eso es mucho más allá. Y puede generar problemas especiales, sobre todo en los pacientes con tabaquismo, porque el tabaquismo hace afectación a esta CYP y disminuye el efecto de los antipsicóticos. O sea, el paciente que tiene esquizofrenia y es tabáquico, disminuye el efecto muy porcentual de su efectividad terapéutica de los antipsicóticos, hasta un 50%. La manía es una área del trastorno bipolar, sobre todo en el trastorno bipolar hay tipo 1 y tipo 2, más del tipo 2. Anteriormente se le conocía como enfermedad maníaco-depresiva, ya ahora conocida como trastorno bipolar, ahora mismo en el DSM-5, pues está clasifica en tipo 1 y tipo 2, todavía sigue así establecido, y que puede ser inducida por fármacos, y como puede ser inducida por fármacos como agonista de la dopamina, antidepresivos, también drogas de uso recreativo, estupefacientes, cocaínas y anfetaminas. La manía puede tener periodos, ya puede ser por periodos y luego tornarse al otro extremo de la enfermedad, que sería la depresión. Por eso es que se llama bipolar, porque tiene un periodo de efusividad, productividad, hiperactividad, logorrea, alogia y actividad motora extrema. Ese es el periodo de manía. Lo contrario sería depresión, ya lo que hemos visto. Un pensamiento que viene siendo disminuido, pesimista, ese sería lo que es depresión, que ya lo vimos. Bueno, en los fármacos antimaníacos, o sea, y así la vamos a denominar, o lo que actúa en la manía, o sea, en la presentación de la manía, que es un estado de psicosis, por así afirmarlo, se utilizan actualmente antipsicóticos atípicos como risperidona o quetiapina, entre ellos ahora lo mencionaremos, y algunos antiepilépticos o anticonvulsivantes, como el ácido valproico o la carbamazepina, que son los que están indicados. El litio en los trastornos del estado de ánimo lo voy a traer a punto para que quede como información, pero no es de uso actual. Entonces, las sales de litio es un cation monovalente que se comparte alguna característica con el sodio y potasio, y o sea, actúa sobre bombas. ¿Cómo actúa el litio? Bueno, tiene una concentración de 1 a 10 mil equivalentes sobre litro, provoca la despolarización, provoca la despolarización que depende de calcio y de norepinefrina y dopamina, y no de serotonina. O sea, lo que hace el litio es mantener, pues, un efecto básicamente de mantener el efecto del estabilizador de membrana, o sea, llevar a una membrana en condición estable, o sea, actúa como un cation de estabilizador después del periodo de hiperpolarización postpotencial. Eso es lo que haría el litio. No actualmente se utiliza, es muy complicado, tienes que medirlo, aquí está en concentraciones séricas, tienes que mantener unos niveles de glicemia que sean aceptables y no tóxicos,
tiene afectación farmacológica, o sea, tiene efectos adversos farmacológicos muy gruesos, como cuál, temblor, ataxia, coma, convulsiones, proconvulsivantes, también tiene daños neurológicos a la esfera cognitiva y que estos daños son de condición irreversible. Y otros efectos tóxicos como arritmias cardíacas, hipotensión y albuminuria. Por todo esto, el teralite o carbonato de litio, conocido anteriormente, ya salió del mercado. O sea, no es un fármaco que está, lo traigo solamente para una información de que existió este fármaco. Entonces, en el estado de manía, como les decía, los fármacos antipsicóticos de acción, básicamente yo les dejo risperidona y quetiapina. Y entre los anticonvulsivantes, el de elección que se maneja es ácido valproico, que es el que va a dar el efecto asociado a bloqueador de canales de sodio para disminuir el efecto de hiperpolarización y excitabilidad neuronal. Recuerden que el fenómeno de manía es un fenómeno, por así tomarlo, y perdonen la expresión, tomarlo de psicosis temporal aguda, por así decirlo, un periodo de efusividad, pero sin tener la condición de alucinación, sin tener la condición de perder el contacto con el tiempo ni con el momento, sino es un estado de hiperproductividad, de hiperactividad y impulsividad. Eso es lo que se debería con manía. Jóvenes, ¿cómo vamos hasta aquí? Aló, ¿cómo vamos? Sí, lo estamos escuchando, doctor. Por eso, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Ya ha sido claro hasta ahora todo lo de antidepresivo y antipsicótico? Sí. Bueno, Sí, los muchachos están escribiendo. bueno, pregunten, pues pregunten. Un compañero pide si puede repetir lo de los antipsicóticos que acaba de mencionar. Muy bien, muy bien. Yo digo en la farmacoterapéutica óptima, o sea, en la farmacoterapia óptima, o sea, que usted va a utilizar lo que utilizan en antipsicóticos en el periodo de manía, porque el trastorno bipolar puede utilizar usted antipsicóticos y antidepresivos. Antipsicóticos como cuáles, puede usted utilizar antipsicóticos como risperidona o quetiapina. Son lo que son los dos principales en acción de utilidad para una medicación inicial. Recuerden que el trastorno bipolar es como un trastorno que debe ser tratado, que se escapan de nuestras competencias. Debe estar manejado por psiquiatría. Entonces, lo que puede hacer usted en general es darle inicialmente un tratamiento a la manía con risperidona y ácido valproico. Ese sería el efecto inicial para disminuir el efecto de productividad, el efecto de aumento de tono, de hiperactividad y de logorrea y de otros efectos positivos que presenta el periodo de manía en el trastorno bipolar tipo 2. Aló. Hola, ¿sí está claro? Ajá, preguntas. Sí, estoy esperando que los muchachos digan las preguntas. Ok, aquí hay una pregunta, doctor. Ajá, cuéntame. Dice, ¿tiene efectos extrapiramidales la risperidona? La risperidona. Bueno, no me atrevo a decir no, pero la acción mecanicista de risperidona no daría para tener un efecto tan marcado como los antipsicóticos típicos, porque la risperidona tendría que tener menos efecto colinérgico. O sea, la pregunta nos daría a responder que yo diría
que no, o sea, risperidona no debe tener un efecto extrapiramidal. O sea, el risperdal no debe tener efecto extrapiramidal. Ok, doctor. Bueno, doctor, usted nos dirá si continuamos o qué. Son las 3:45 y como le había comentado, nosotros ahorita a las 4 tenemos otra clase, usted dirá. Sí, bueno, miren, ¿qué les voy a decir? Espérense, antes que se retire. De aquí nos falta todavía otra serie de modulación. Nos faltan anestésicos locales y anestésico inhalatorio. ¿Qué nos faltaría? Porque antipsicóticos, pues lo que diría, pues, ¿qué diría yo? Diría, de antipsicóticos, pues ya los dimos. Ya dimos antidepresivos, farmacología de depresión. No sé qué nos falta aquí. Déjenme ver, jóvenes. Que estoy todavía procesando, todavía estoy preguntándome sobre el cómo me hicieron la pregunta. O sea, me dice que risperidal produce efectos extrapiramidales. O sea, si la pregunta es esa, si la risperidona tiene efectos extrapiramidales. Bueno, mira. Y doctor, pues, o sea, nosotros no hemos dado como tal anticonvulsivo. También nos falta. ¿No hemos dado qué? Anticonvulsivante no lo hemos dado. Vamos a darlo también. Deberíamos haberlo dado hoy, pero no nos da más tiempo. Bueno, mira, yo retomo y pienso, o sea, risperidal, yo creo que sí da efecto extrapiramidal. Y creo, y también me estoy acordando del capítulo de Guzmán, donde dice que él también tiene efecto neuroléptico maligno. Entonces sí, risperidona, que es risperdal, sí produce efecto extrapiramidal, sí es cierto, porque tiene una acción sobre los receptores D2, D3R, que es un efecto de autorreceptor. La respuesta sería sí. Sí produce efecto extrapiramidal. Que disculpa si de pronto me diluí en otra acción. Entonces sí produce efecto extrapiramidal. Bueno, ¿qué más pregunten? Pues pregunten qué más cosas tienen por ahí. Listo, doctor, esa parte quedó claro. Déjeme ver si hay alguna otra pregunta de los muchachos. Doctor, para el manejo de la manía en la urgencia, ¿se usa risperidona junto con ácido valproico o ambos en o una monoterapia pues de alguno de los dos? ¿Cómo es esa parte allí? Bueno, ya el ácido valproico y la risperidona ya es un manejo de sala, no es un manejo de condición aguda. Porque si yo tengo un paciente agudo, vamos a poner, me llegó mi paciente con un trastorno bipolar, tiene un déficit cognitivo, tiene un déficit cognitivo marcado, pero tiene asociado un trastorno bipolar tipo 2, tiene una manía procesada y tiene síntomas positivos, o sea, tiene agresividad, impulsividad, tiene autoagresión y agresión a las personas. Yo debería, en ese momento como médico, proteger al familiar y al paciente. ¿Y cómo lo puedo hacer? Hombre, disminuyendo ese efecto. Mi consejo sería, desde una farmacoterapia, utilizar aloperidol en ese momento. Aloperidol intramuscular. Porque te lo estás viendo como un trastorno psicótico agudo, así tenga manía. Ahora, ya que la manía ya esté establecida y esté ya hospitalizado, ahí sí pasa el medicamento a una risperidona con ácido valproico. Esa sería mi recomendación, como un esquema terapéutico. ¿Sí fue claro? ¿Aló, sí, jóvenes? doctor, o sea, en definitiva, en la parte de urgencia se usaría el aloperidol para lo que sería la parte de la psicosis. Exacto. Y cuando ya esté hospitalizado sería risperidona y ácido valproico, pero eso ya lo ordenaría el psiquiatra, me imagino. Correcto, pero nosotros en urgencias podemos hacer aloperidol. Y le digo que es lo inmediato. Antes de entrarlo a aloperidol, no vayan a utilizar benzodiazepinas. Y las van a utilizar, primero vayan con su aloperidol y su benzodiazepina. También pueden hacer esa asociación y le va a dar un efecto
le va a dar un efecto positivo a su tratamiento. Eso es lo que tienen que aprender en farmacoterapia. O sea, identifiquen el cuadro y después que identifiquen el cuadro, enseguida traten con el medicamento que está asociado y que le va a dar el mejor efecto. ¿Listo? Listo, Bueno, listo, doctor, muchas gracias. Bueno, listo. Espero que, bueno, con todas mis dificultades técnicas... Doctor, la última pregunta antes de que se vaya. Un compañero pregunta qué bibliografía nos recomienda para este tema, si Goodman o Katsu. Mira, Goodman es extensísima en este curso. Entonces se van a agotar, se van a cansar. La Carlson es mucho más amable en este tema y trae casos clínicos. O sea, te pone un caso clínico al inicio y después te va metiendo poco a poco. Como para pregrado, yo soy también, fui estudiante de pregrado, yo recomiendo Carlson. No sé, Goodman en la Biblia, pero para esto es muy grueso, muy grueso. Y la de Flores, pregunta una compañera. La de Flores, la farmacología de Flores, la española. Hombre, excelente. Sí, señor. Es tremendo texto, es un texto muy hermoso, es muy minucioso también, no lo subestimo, es como una Goodman en español. Pero como tú dices, no sé cuánta cantidad de materia tienen y qué peso académico deben tener ustedes ahora, y con todo esto que está encima, o sea, lo más factible para lecturas rápidas, iniciar por Carlson. Si ya tú te quieres meter más a profundidad y saber más, pues lógico, pues vamos para Goodman o vamos para la Flores. La Flores es una buena farmacología, la del doctor Jesús Flores. Excelente farmacología, muy buena. Ok, listo, doctor. Creo que están escribiendo la última pregunta. Déjeme ver. Me quedo en espera, pues. Estoy en deuda con ustedes y con antiepilépticos. Sí, falta ese tema. Sí, bueno, y te propongan entonces enseguida para salir enseguida de esto. No sé si el viernes o hacemos antiepilépticos de una manera rápida. O sea, no rápida que sigamos el rápido, porque antiepilépticos tenemos que ver benzodiazepina, que ya la vimos, la hemos visto, y algunos otros medicamentos como de pronto la motrigina, carbamazepina, etosuximida, que son otros fármacos de la epilepsia que podemos mirarlo en la farmacoterapia de la epilepsia. No sé, yo propongo el viernes 4 de la tarde, no sé qué me dicen. Bueno, no sé qué digan los muchachos, si el viernes a las 4 de la tarde les parece bien en la clase. Doctor, el viernes... recuerda que el viernes tenemos otra clase de 2 a 6. El viernes en la tarde los tenemos ocupados, de 2 a 6 de la tarde. ¿Qué se puede? Díganme. Para salir ya de epilepsia, para poder decir que ya salimos de central. Pues central todavía falta gases, o sea, siendo legales, porque aunque ustedes no lo tienen programado ahí, tenemos que dar gases medicinales y tenemos que dar epilepsia. ¿Aló? Doctor, preguntan si puede ser el sábado en la mañana. ¿Cómo? ¿Cuándo? El sábado en la mañana. Bueno, listo. ¿Sábado en la mañana a qué hora? 10 de la mañana. 10 de la mañana. Listo, pues, vale. Bueno, jóvenes, tengo que dejarlos. ¿Oyeron? ¿No dejarlos? Ok, doctor. Muchas gracias. 10 de la mañana. Me escriben. Listo. Hoy. Vale. Vale.